Hola a todos. Estaréis de acuerdo en que la salud mental es tan importante como la salud física, especialmente a medida que envejecemos. No debemos asumir que la tristeza o la soledad son una parte inevitable del envejecimiento, ya que la mayoría de las personas mayores se sienten satisfechas con sus vidas. La salud mental abarca nuestro bienestar emocional, psicológico y social y afecta a cómo pensamos, sentimos y actuamos. Los cambios importantes en la vida, como la pérdida de seres queridos o la jubilación, pueden generar estrés y tristeza, y es crucial reconocer cuándo estos sentimientos se convierten en un problema mayor, en un verdadero trastorno. Hay varias señales de advertencia que indican que un adulto mayor podría necesitar ayuda con su equilibrio mental. Estas señales incluyen cambios en el estado de ánimo o nivel de energía, en los hábitos de sueño o alimentación, aislamiento de actividades y personas que antes disfrutaba, sentirse inusualmente confundido o enojado, falta de interés en las cosas, dolores inexplicables, sentimientos de tristeza o desesperanza, aumento en el consumo de sustancias tóxicas, irritabilidad, pensamientos intrusivos, escuchar voces o creer cosas que no son ciertas y, en casos graves, pensar en hacerse daño a sí mismo o a otros. Si tú o un ser querido experimenta alguna de estas señales, es importante buscar ayuda profesional. La soledad y el aislamiento social son factores de riesgo significativos para la salud mental en la edad adulta, por lo que hay que prestar mucha atención a esta cuestión. La soledad es la angustiosa sensación de estar solo o separado de los demás, mientras que el aislamiento social es la falta de contacto social y tener pocas personas con quien interactuar regularmente. Una persona puede vivir sin compañía y no sentirse sola ni socialmente aislada, y otra puede sentirse sola incluso estando con otras personas. Aunque la soledad y el aislamiento social son diferentes, ambos problemas están relacionados y pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, depresión, deterioro cognitivo e incluso de muerte. La soledad puede causar dolor emocional y activar las mismas respuestas de estrés que el dolor físico, mientras que el aislamiento social puede afectar a la salud cerebral, incrementando el riesgo de demencia. Es crucial entender que estos no son simplemente sentimientos pasajeros, sino que tienen un impacto real en la salud. De esto ya hemos hablado aquí. Profundicemos en el impacto de la soledad y el aislamiento social en la salud de las personas mayores. Las que están socialmente aisladas o solas tienen mayor probabilidad de ser admitidas en urgencias o en asilos. Además, se asocian con un mayor riesgo de presión arterial alta, enfermedades del corazón, obesidad, función inmunitaria debilitada, ansiedad, depresión, deterioro cognitivo, demencia y muerte. También pueden llevar a las personas a tener malos hábitos de salud como el consumo excesivo de alcohol, tabaquismo y falta de sueño. La soledad puede activar respuestas de estrés que dan lugar a inflamación crónica y a una inmunidad reducida. El aislamiento social, por su parte, también puede ser perjudicial para la salud cerebral y aumentar el riesgo de demencia. ¿Cómo saber si se está en riesgo de aislamiento social y soledad? Ciertos factores aumentan el riesgo, como la pérdida de movilidad, problemas de vista o audición, desafíos psicológicos o cognitivos, falta de propósito, dificultades financieras, vivir solo, falta de transporte, incapacidad para salir de casa sin ayuda, cambios importantes en la vida, separación de amigos o familiares, falta de apoyo social, cuidar a un ser querido enfermo, vivir en un vecindario de difícil acceso o discriminación. Aproximadamente una cuarta parte de las personas mayores sufren aislamiento social y soledad, lo que los pone en un riesgo significativo. Es importante reconocer que alrededor del 14% de los adultos mayores viven con un trastorno mental. Merece la pena destacar que las personas con pérdida de oído pueden tener dificultades para mantener conversaciones, lo que puede llevar al aislamiento social y mayores tasas de soledad. Los problemas de audición no tratados pueden empeorar y llevar a la persona a evitar interactuar con otros por frustración o vergüenza. Para combatir estos problemas es fundamental mantenerse activo y conectado socialmente. Cuidar la salud física mediante el ejercicio, una dieta saludable y suficiente descanso es crucial. Participar en actividades agradables y que tengan un significado personal puede proporcionar un sentido de propósito y mejorar el bienestar. Es recomendable dedicar tiempo a interactuar con familiares, amigos y vecinos. La tecnología puede ser una herramienta valiosa para mantenerse en contacto, ya sea mediante videollamadas o redes sociales. Adoptar una mascota puede ser una fuente de consuelo y reducir el estrés. Unirse a grupos, clubes o realizar voluntariado puede ayudar a construir nuevas conexiones sociales y un sentido de propósito. Si a pesar de todo uno se siente aislado o solo la mayor parte del tiempo,
Es importante informar de esto al médico. Es importante ser sincero sobre los hábitos y lo que está sucediendo, incluyendo cualquier cambio importante o estrés. Esto ayudará al médico a comprender mejor la situación para recomendar lo más adecuado. La terapia de conversación y los medicamentos son opciones para los trastornos mentales y es fundamental reconocer y tratar estos trastornos al tiempo. Por su parte, los cuidadores también necesitan apoyo y existen programas y servicios disponibles para ellos. Un reto particular lo constituyen las personas que viven solas y con demencia. Si un ser querido tiene demencia y vive solo, se puede ayudar identificando a una persona de confianza como contacto de emergencia, aprendiendo sobre servicios de apoyo comunitario, manteniéndose en contacto con familiares y amigos mediante videollamadas y participando en grupos de apoyo. Las estrategias para preservar la salud mental se centran en promover un envejecimiento saludable, lo que implica crear entornos físicos y sociales que faciliten el bienestar y permitan a las personas llevar a cabo las actividades que son importantes para ellas. Este incluye medidas para reducir la inseguridad financiera, programas para garantizar viviendas seguras y accesibles, apoyo social a los adultos mayores y a sus cuidadores, apoyo a comportamientos saludables y programas dirigidos a grupos vulnerables. Es vital reconocer y abordar las necesidades de salud mental en las personas mayores, incluyendo la atención a largo plazo y la educación de cuidadores. Proteger a las personas mayores del edadismo y el maltrato también es crucial. En resumen, es importante recordar que no estás solo. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida y mantenerse conectado y buscar ayuda si es necesario son claves para una vida plena y feliz. La soledad y el aislamiento social son problemas serios que pueden afectar gravemente al resto de la salud, pero hay muchas formas de combatirlas. No dudes en buscar ayuda si la necesitas y recuerda que hay recursos disponibles para apoyarte a ti y a tus seres queridos. Es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esa información y que vaya muy bien. Muchas gracias.